una cordial bienvenida para todos y para todas. Me gustó tenerlos y tenerlas por acá en este conversatorio Audición, en el que vamos a estar conversando precisamente con la maestra María Olga Piñeros y el maestro Orlando Sandoval sobre el más reciente proyecto discográfico de María Olga, que lleva el nombre de este proyecto es Un Punto en el Mapa. Es un proyecto que recoge una diversidad de temas de distintos ritmos, géneros colombianos, y hemos querido hacer este conversatorio un poco para también darles a conocer el detrás de micrófonos, se puede decir, de este proyecto, y creo que hay mucho para conversar allí, porque pues estamos frente a un equipo de músicos que llevan muchos años tocando y que ahora, para mí, un poco después de los años, se encuentran de una manera muy amigable, desprevenida, afectuosa, para hacer música. Un poco es lo que uno siente mucho cuando escucha este disco, es algo muy honesto, muy transparente. Ya iremos profundizando en ello. Agradecemos a nuestros anfitriones, el Patronato de Artes y Ciencias, que abre las puertas para poder tener este espacio. Y como vamos a hablar de música, yo quisiera proponerles que empecemos escuchando algo de música. Muy bien, vamos a escuchar un tema que está en este disco que se llama La Paloma. Es una guaguancó, un sonido tradicional del folclore del Pacífico. Vamos a escuchar un par de minutos, no alcanzamos a escuchar los temas completos, pero esto nos va a ayudar a ponernos un poco en ambiente, y luego entramos en materia. La paloma voló y voló, y a la orilla del mar cayó. La paloma voló y voló, y a la orilla del mar cayó. Ay sí, ay no, la paloma voló y voló. Ay sí. La paloma hacia el mar voló, en la búsqueda de su amor. La paloma hacia el mar voló, en la búsqueda de su amor. Ay sí, ay no, en la búsqueda de su amor. Ay sí. Yo quisiera empezar haciéndoles una pregunta que es extramusical, pero hoy para mí ya cada vez es más difícil trazar esa línea entre dónde empieza la música y dónde termina la vida, ¿no? Como si la música estuviera desconectada, por ejemplo, de las relaciones. Y mi pregunta es, ¿ustedes se acuerdan cómo se conocieron? Claro que sí. Bueno, pero antes que todo quiero hacer un saludo especial como miembro de la Junta Nacional de Folclore
feliz de estar en esta, mi casa, el Patronato de Artes y Ciencias. Gracias por darnos este espacio bonito para que la música también pueda ser conversada y para que la conversación también sea música. Y bueno, voy a decirle, darle el micrófono a Orlando para que cuente nuestro encuentro. Muy buenas tardes, buenos días a todos y todas. Es un placer de verdad estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Lo amerita, ha sido una maravilla este reencuentro con María Olga porque pues nos conocemos desde el año como 81, 80 más o menos, hace muchísimos años, a través de mi hermano que estudiaba flauta en el Conservatorio Nacional de la Universidad Nacional, y María Olga vino a la casa para ser parte del grupo que estábamos formando en ese momento. Yo apenas estaba empezando a tocar piano. Y así fue como empezó pues, la historia musical y de grandísimos amigos. Durante todos estos años hemos mantenido algún contacto, no tan frecuente pues, por cuestiones de viaje, pero fue a través, todo fue por la música. Sí, la música. María Olga, ¿qué recuerdo tienes de ese primer momento en que se juntan a hacer música entonces? Pues recuerdo la calidez de la familia de Orlando, porque ellos son varios hermanos y en la música estaban Luis Fernando, que era el flautista que estudiaba en el conservatorio donde yo estudiaba también, por eso nos encontramos, y su hermano Germán Sandoval, el que tocaba la batería, Orlando, que estaba comenzando con el piano, pero tanto Roberto también, artista, y todo otro hermano, Álvaro, que tocaba el bajo. Pero sobre todo dos padres, don Álvaro y doña Carmen, melómanos, apasionados, enamorados de sus hijos y de la música, brindándonos todos los espacios para que hiciéramos música. Les parecía genial que su casa fuera el centro para desarrollar un grupo, que fue el grupo Fonopsis que desarrollamos, con el que hicimos pues, muchísimos trabajos después. ¿Cómo es ahora ingresando ya más en el proyecto, María Olga? Cuéntanos un poco cómo es este inicio del proyecto, qué es lo que detona que tú decidas ahora hacer un disco que de alguna manera recoge tu historia, diría yo. Pues mira que el culpable es Orlando, porque la idea fue de él, realmente. Yo había hecho en el año 94 un disco también con un cuarteto de jazz. En el momento el productor musical fue Antonio Arnedo, lo grabamos en Nueva York y era un homenaje a compositores latinoamericanos. Entonces había música de varios autores y claro, había también música colombiana. Pero esta era una idea que tenía Orlan y él me dijo, me encantaría que usted fuera la cantante de este proyecto de hacer esta música colombiana, este homenaje a compositores colombianos de diferentes regiones con un trío de jazz. Y cuando él me mostró la idea, pues a mí me encantó. Entonces él me dijo, pongámonos a buscar el repertorio y tú continúa, esa fue idea tuya. Pues a mí me parece que el jazz tiene una cosa muy particular y es que te deja comer cualquier música de cualquier tradición, de cualquier cultura y te deja jugar con ella por la riqueza de su lenguaje, de sus herramientas. El jazz tiene, pues como todos sabemos, herramientas increíbles en el campo armónico, en el campo rítmico. Entonces se deja usar para tocar o ser el vehículo, digamos, de otras tradiciones o músicas. Yo he tenido una relación bastante profunda con el jazz a través de mi pues, vida. Y la música colombiana me ha encantado desde siempre, pues porque la tuve desde la cuna con mis papás, como le decía María Olga, eran melómanos, entonces todas las cumbias de mi casa, había muchas fiestas, entonces todas las cumbias, los poros, los vallenatos, el tampucos, estaban desde que yo era pequeñito. Yo la tradición de la música colombiana no la he estudiado sentado mirando una partitura, la estudié desde que nací oyéndola. Y esa es la forma en que yo dejo que eso que quedó en mí desde pequeño toque estas nuevas melodías, colombianas que estamos trabajando hoy día. En el disco hay, bueno, ya lo vimos, un agua abajo, hay un bambuco, hay cumbia, hay un pasaje
un pasaje llanero, bueno, un bolero, un vallenato precisamente. ¿Cómo hicieron la selección del repertorio? Es decir, porque es que estos son 9 temas entre 10.000 posibles. ¿Cómo decidieron que eran estos 9 los temas? Sí, el Billy Bates. Pues mira que Orlando me dijo, lo importante es que tú cantes lo que te fascina. ¿Qué música te encantaría? Entonces yo empecé a hacer una selección y lo que sí nos pusimos de acuerdo es que fuera de diferentes regiones de Colombia para hacer un paseo, sí, por la variedad, la diversidad, la riqueza. Entonces yo le iba mostrando y creo que todo lo que le mostré me dijo que sí, ¿cierto? Todo lo que le mostraba me decía, sí, buenísimo, sí, esto se puede, bueno, perfecto, nos queda, podemos entrelazarlo así y así. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, luego de esto fue como buscar las tonalidades y darle vuelo a la imaginación de Orlando, que son los arreglos para mi gusto preciosos, porque él siempre me decía, lo importante es que la voz sea el hilo conductor, que sea lo más importante. Entonces tienes que poderte lucir en lo que tú quieres cantar desde el alma, que te represente en lo que tú eres, y así fuimos escogiendo el repertorio. Un poco fuiste corazonando repertorios y allí decidiste cuáles eran los temas. Anidé en cada uno de esos repertorios y en esa anidada, haciendo el hogar, Orlando hace la estructura de la casa. Antes de escuchar el siguiente tema, que además es el tema que le da el nombre al álbum, el tema completo se llama Es más que un punto en el mapa, es un calipso. Me encantaría que nos cuentes la historia de este tema que tiene alrededor, digamos, un aspecto de tu vida que es muy importante y es el aspecto pedagógico. Claro que sí, pues esta es la única obra de este disco que es mía, como un abrebocas a lo que viene, que es lo que queremos seguir haciendo con Orlando, que es un disco solamente de mis canciones como cantautora. Y este tema, Calipso, yo trabajé siempre con Felicia, es muy bonita, trabajé mucho tiempo como miembro del Ministerio en el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Yo me presenté y fui escogida en el plan piloto, eso fue en el año 97. Y el plan arrancó en el 2001. Entonces yo desde el 97 al 2001 trabajé en ese plan piloto en 3 departamentos de Cundinamarca, el Valle y el Magdalena, para luego ya desarrollar lo que habíamos aprendido en ese plan piloto. Y me tocó también dentro de ese proceso, pues no solamente visitar los 1000 y pico municipios que hay en Colombia, sino enamorarme, aprender, adentrarme en sus contextos, en su cultura, en su música. O sea, yo decía, no puede ser que por eso me esté pagando. ¡Qué delicia de trabajo! Y me asignaron la isla de San Andrés y Providencia. Entonces me tocó ir a la isla de San Andrés, no de vacaciones, sino a trabajar con los músicos, con las iglesias, igual que en Providencia. Fui durante un año entero a San Andrés y durante un año entero a Providencia. Cuando estaba en San Andrés, estaban en ese proceso de los tantos que hemos vivido sobre que Nicaragua reclamaba dominio sobre San Andrés. Y en todos los noticieros, y era un tema que hablábamos con los estudiantes, yo iba a trabajar con ellos en sus procesos musicales desde el Banco de la República y el Ministerio. Sí, es que San Andrés y Providencia son un punto importante en el mapa de Colombia, son un punto importante. Y yo decía, es más que un punto en el mapa, es la gente, son los raizales, es su belleza, es la comida, es su sentir, porque a mí me tocó vivirlos de otra manera, jamás tuve tiempo de ir a la playa, me tocó estar con ellos en los servicios de las iglesias, en los colegios, en las clases, por supuesto en las festividades, con el rondón, con el cantuntán, ver esos árboles bellísimos, probar el helado de paila, o sea, fue otra cosa, bailar mazurca, otras cosas. Y yo dije, tengo que hacer una canción para mostrar esto. Y la canción dice, es más que un punto en el mapa. San Andrés, Providencia y Santa Catarina son mucho más que un punto en el mapa. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Es más que un punto en el mapa. Aquí vamos.
grande es lo que mantiene la magia aquí. Es la belleza del atardecer, es el sonido que hacen las olas, es la sonrisa de los raizales, son las palmeras con su baile, es la frescura de sus manantiales, es de la arena su blanco color, es la cadencia que tiene su música, es un paseo por el malecón, es más que un punto en el mapa, mi bella isla de San Andrés, mi bella isla de San Andrés, es más que un punto en el mapa, es más que un punto en el mapa, mi bella isla de San Andrés, mi bella isla de San Andrés, es más que un punto en el mapa. Es la tibieza del agua del mar, son los guisos de 7 colores, es el misterio que hay en los corales, lo que mantiene la magia aquí. Es la belleza del atardecer, es el sonido que hacen las olas, es la sonrisa de los raizales, son las palmeras con su baile, es la frescura de sus manantiales, es de la arena su blanco color, es la cadencia que tiene su música, es un paseo por el malecón, es más que un punto en el mapa, mi bella isla de San Andrés. Esta pregunta va ahora un poco más para Orlando y precisamente en su rol de arreglista, productor. Hablábamos antes de iniciar esta charla de cómo es un disco que es muy respetuoso de la tradición, es una tradición además que tanto Orlando como María Olga conocen bien, pues Orlando ya nos contó que creció oyendo música colombiana en su casa, María Olga se ha paseado este país, ¿no? Cantando, bailando, porque le gusta mucho bailar, pero al mismo tiempo no es un disco que se queda solo allí, claramente, es un disco que quiere ir más allá, que tiene una apuesta, que por momentos sí se va hacia el jazz explícitamente, y tiene un sello propio, es un sello propio que atraviesa todo el disco. Quisiera que nos contaras, Orlando, un poco de esa experimentación, ¿no? Como ese cuidado que uno tiene con la tradición, ¿no? Uno quiere como preservar allí algo, pero también quiere poner su propia voz. ¿Cómo se logra esto? Yo me acuerdo que del conservatorio, cuando tenía como 13 años, estuve en una clase que en ese momento se llamaba folclore, con el maestro Bahía, y se me quedó mucho que él dijo: folclore, ¿cómo fue? Digo, es tradición popular típica, empírica, actual. A mí se me quedó eso, tradición popular típica, empírica, actual, sobre todo la empírica y la actual, me encanta eso. ¿Por qué? Porque, mira, mi forma, yo les cuento cómo hago yo esto, yo no lo hago desde un punto tan académico, yo lo hago más desde un sentir. Para mí las melodías ya te pueden decir cómo quieren ser vestidas. De pronto tú las vistes dentro de géneros o formas musicales diferentes, ¿sí? En este caso, el vehículo indudablemente sí fue el jazz, a nivel conceptual, ¿no? Queríamos que fuera el jazz por lo que hablaba anteriormente de la libertad que esta forma musical nos deja. Entonces yo simplemente yo creo, y de verdad que lo hago así, que cuando uno se sienta ante esa melodía que quiere ser vestida de alguna forma, yo hago silencio en la mente y de repente las manos se van al piano y empiezan a tocar algo. La melodía me la aprendo muy bien, por supuesto. Tengo en cuenta el aire del género, eso sí, para que haya, digamos, como una sensación rítmica que sea coherente con esa melodía. Pero de ahí para adelante ya yo empiezo simplemente a tocar y la música, créeme que es la que te libera. O sea, yo no quiero sonar esotérico, sí, aunque lo sé. No quiero ser esotérico y nada de eso. Pero a mí sí me parece que la música en realidad lo lleva a uno de la mano. La música para mí es una cosa que
que se hace real cuando llega a este plano material, ¿sí? Al entrar aquí, al tener contacto con el aire, la vibración y todo eso. Pero cuando uno ya se ha preparado o tiene ya un bagaje musical, uno se puede soltar y la música te ayuda a encontrar. Entonces yo empiezo a tocar en el piano y, uy, me gusta este acorde, como suena acá, y ahí es cuando quizás la experiencia y la academia te dejan analizar después esos acordes que estás buscando, esos ritmos, esa armonía, esa ritmo para la batería, todo. Yo empiezo a hacer todo de verdad como con el canvas en blanco y una línea me lleva a dibujar la otra y al punto y tal, pero digamos, sí hay un mapa conceptual que es el jazz, y el jazz pues obviamente es supremamente amplio. Claro, y ahí tú traes una propuesta, pero estabas tocando con otros 3 músicos que llevan décadas tocando, entonces no eran 3 soldaditos obedientes a la regla de Orlando, sino que entraban a aportar. Y me gustaría que nos cuenten un poco cómo era esa parte ya más colectiva, cómo sería. Claro, no, claro, sí, o sea, yo hago unos arreglos con unas cosas establecidas que cada uno respeta mucho, pero obviamente en el estudio de grabación cada uno aporta y pasan cosas, debe ser de hecho de mente abierta, porque pues lo importante es no que se respete exclusivamente lo que uno como artista hace, sino el fin es que todo suene bien, y estos músicos traen las ideas maravillosas que uno tiene en cuenta. Y lo otro tan lindo es que cada vez que ensayamos o lo tocamos, pues es diferente. Y a veces un poquito la academia, la gente entendiendo mal la academia cree que hay que repetir imitando sin dejar que fluya esta creatividad que tenemos todos adentro. Y el mundo de la música popular, por ponerle algún nombre, permite que las personas se sientan con esa libertad de poner siempre ese granito de creatividad. Entonces, cuando cambia, pues genial que cambie. Eso pasaba en la música académica clásica, las cadencias y los finales eran siempre inventados por el artista, y es que eso perdimos esas tradiciones para volvernos únicamente repetidores de una música. Entonces, un género como el jazz y por ejemplo, de las canciones que hay ahí oímos muchas versiones, y cada versión tiene algo que trae de sí mismo, y eso es lo que hace rico esto, que se sigue moviendo, que sigue siendo actual y que está en la experiencia. Entonces creo que traer a los músicos que grabaron con nosotros, cada uno ponía otra idea, y eso nos pasó también cuando grabábamos la voz. Entonces yo, mira, se me ocurre esto, sí, bueno, esa construcción en ese momento es muy importante. Vamos con algo más de música. Voy a pedirle a alguno de los dos, quien quiera, que presente un bambuco que está allí. Es un bambuco del maestro Héctor El Chinche Ulloa. El bambuco se llama El Nogal. Claro que sí, pues. El Chinche Ulloa, conocidísimo como autor, no tanto como compositor. Yo ya he cantado varias canciones de él, y me ha enamorado la manera como él se acerca a este género. No solo este, que tiene otros bambucos y unos valses de la música andina nuestra. Y en particular yo le mostré Orlando, porque hay algo también que nos conecta mucho con Orlando a través de todos estos años de amistad, y es como la conciencia de la paz interior, la conciencia de la naturaleza, de vivir en armonía con la naturaleza, con nosotros. Y esta es una denuncia que se hace sobre la situación que estamos viviendo en el mundo, sobre cómo estamos acabando con las selvas, tumbando los bosques, sin saber que hoy, siempre y luego la tierra no tiene nada más para dar. Entonces, cuando se lo mostré a él, le encantó. Además, yo no tenía ni idea que el Chincho yo era compositor. Él decía, el Chincho y alguien, sí, una el mismo. grata sorpresa, sí. El mismo. Entonces, pues decidimos meterla. Y tú sabes que yo soy una gran cantadora de bambucos desde hace mucho tiempo. Eso también lo tengo en mi ADN, y que no podía faltar un género como este tan bello. Entonces, eso se llama El Nogal. Lo canta la versión que nosotros escuchamos. Es de Leonor, claro, la de Leonor González. Precioso, lo canta. Que ella, más, y siendo una mujer afrodescendiente, negra, cantaba esos bambucos, hizo mucha música del Chincho Ulloa, mucha música del maestro que acaba de fallecer. Ay, se me olvidó, el antioqueño, que fue el que le dio esa primera mirada
de música de bossa nova, entre comillas, o nuevas armonías a la música colombiana. Entonces, ella hizo muchos de estos mamucos en arreglos de el que en un momento fue su esposo, creo que Esteban Cabeza se llamaba, así que era como mirar esa versión de esta mujer, pues por supuesto había versiones de Berenice Chávez y otras, Matilde Díaz, pero esta versión de Leonor González me pareció muy hermosa. Bosques rumorosos, donde crecí no están más, nos devoraron las hachas y el hambre del campesino ni abre tierras para sembrar, sin saber que hoy siembre nuevo, solo siembra una vez más, porque antes nadie le dijo que la tierra se le agota y nada le va a quedar. Ya se secaron los ríos, no volvió el noche a cantar, porque no hay ecos sonoros y el canto se perderá. Hoy del bosque solo queda un viejo árbol del hogar, con un corazón, dos flechas, tu inicial, y también quiere morirse, aunque muerto en vida está. Se murió hace mucho tiempo, mi viejo árbol del hogar. Se murió hace mucho tiempo, lo mató la soledad. Campesino ni abre tierras para sembrar, sin saber que hoy siembra y luego solo siembra una vez más, porque antes nadie le dijo que la tierra se le agota y nada le va a quedar. Ya se secaron los ríos, no volvió el noche a cantar, porque no hay ecos sonoros y el canto se perderá. Hoy del bosque solo queda un... Andrés, antes de continuar, no podemos arreglar un poquito el sonido porque me da tristeza que toca bajarle el volumen, y si algo tiene este disco es una calidad sonora maravillosa, porque están retumbando los bajos y nos toca bajar. Yo me acerqué a hacer un ecualizador, pero no. Y nos toca bajarle, me da pena porque es que yo quiero que escuchen, que se vayan sumergiendo entre la música, que tiene un sonido muy lindo este disco. No, que tú también a veces te pegas. Sí, mucho, hablo más lento. Perfecto, muchas gracias. Pero el bajo, sí, es que el bajo está muy bajo, sí, el bajo está muy bajo, entonces hay que bajarle el volumen, pero no alcanzan a escuchar esto, que es esto, que no va a ser idea. No viví nada con eso. A veces estos equipos vienen hechos para que el bajo suene muy duro. Sí. Así el reggaetón. Pero podemos ir hablando un poco. Claro, sigamos. Ahí, Orlando, hemos tenido una discusión en la Universidad Javeriana recientemente muy interesante sobre este tema del jazz colombiano, ¿no? Que empieza a ser como casi una categoría, y mucha gente se pregunta qué es lo que hace que algo pase a ser colombiano, a ser jazz colombiano. Algunos incluso dicen, bueno, en este esquema medio universal del jazz, como una estructura que entre otras cosas da una libertad, yo creo que eso es lo más interesante
que hay es precisamente eso, lo que le da esta capacidad de dialogar con cualquier lenguaje musical del mundo. Algunos dicen ahí, ¿por qué lo seguimos llamando jazz? ¿No será que son prácticas improvisadas que acogen las músicas locales? ¿Cómo te sitúas tú ahí en esa discusión? Eso es interesantísimo y bueno, a mí me parece que es innegable que el jazz tiene en la armonía que maneja una característica fundamental. El bossa nova tomó prestado del jazz precisamente Joao Gilberto y Carlos Jobim en el año 62, cuando trajeron el bossa nova a Estados Unidos. El éxito fue que ellos empezaron a usar armonías de jazz en el bossa nova. Ellos fueron los que empezaron, pero el jazz estaba, el bossa nova no, el jazz fue el primero y ya manejaba ese tipo de armonías. Entonces ellos, por ejemplo, usaron ese tipo de armonías en el bossa nova. Es un poco lo que se hizo con la música colombiana, o con nuestras melodías o bailes o tradiciones, como quieran llamarlo. Eso por un lado, la armonía. Por otro lado, la improvisación, que es súper fundamental en el jazz, y también el tipo de escalas que utiliza el jazz cuando improvisas. Eso es muy propio de esa música. Por eso cuando uno lo escucha, aunque tú estés tocando un ritmo de cumbia, tú puedes tener a los gaiteros de San Jacinto tocando un poco acá, ¿cierto? Y si yo pongo un acorde, voy a hablar un poco técnicamente, bemol 13, y viene un saxofonista y hace un par de melodías propias de, o sea, que funcionen bien con una escala de melodía, suena a jazz, aunque tenga ese ritmo colombiano, pero también suena a ritmo colombiano, porque también está ahí. Y por eso es tan lindo ver cómo la música es una sola. O sea, es que la música es una sola y uno es como hacer una ensalada. O sea, tú tienes cualquier cantidad de verduras. Entonces puedes coger solo tomate y lechuga. Pero si le pones berenjena, cambia. La música para mí es así y a mí me encanta hacer eso. Yo tengo mucha experiencia. Por ejemplo, me conozco muy bien la música de la India, la música oriental, y me encanta. Tengo un tema que se llama Kumbimbia. Es instrumental. Y precisamente uso una raga, es una, por decirlo así, un tipo de escala de allá de la India, y tengo cumbia sonando al tiempo, cumbia con una tambura, sí, o sea, y es increíble cómo pues lo importante es hacerlo desde el punto de vista estético, ¿sí? Orgánico, que eso sí pues es el gusto de cada quien. Para otro de pronto, uy, eso no me parece ni estético ni orgánico, pero uno en la libertad de artista pues lo hace. Y hay quienes les gusta y quienes no. Pero para mí básicamente es eso. Mira, perdón, que es interesante. Hemos querido escribir este disco pues, en otras latitudes. Y entonces la gente nos pregunta, ¿pero eso es jazz o es música tradicional? Entonces esa es la pregunta de siempre. Porque no deja de ser tradicional por estar vestido de jazz, pero no deja de ser jazz porque estemos haciendo música tradicional. Entonces, depende de donde tú lo mires, a través de qué lente estás mirándolo. ¿Sí? Cuando a veces la gente dice, es que yo no soy una cantante de jazz, esa no es mi tradición, ¿sí? Y de hecho, de las cosas que queremos hacer para el próximo disco es meternos más en la improvisación, que sí la hago dentro de la música que yo hago. Pero aquí tratamos de ser lo más tradicionales en la parte cantada, tratando de buscar rasgos característicos de cada uno de los géneros que se casaran bien con lo que queríamos en las sonoridades del jazz. Entonces fue todo un trabajo hecho con cuidado y con amor, no fue improvisado y a pesar de tener improvisación. En las notas del programa del disco, María Olga usa una palabra que me llamó mucho la atención y la subrayé, que es la palabra mezclaje. ¿Sí? Hoy hablamos también otro término muy de moda, es la fusión, ¿no? Y María Olga no usa ni la palabra fusión ni la palabra mestizaje, sino la palabra mezclaje. ¿Nos puedes hablar un poco de esa palabra? Gracias. Pues mira, yo estaba hablando sobre eso en las notas que hice para el disco, porque yo me acuerdo cuando yo viví muchos años en Nueva York, hice ese disco, por ejemplo, con Antonio Ornedo, pero además
de ese disco hice muchos conciertos en Nueva York en un proyecto que se llamaba Colombia en la voz de María Olga, y hacíamos música desde San Andrés hasta el Amazonas con un cuarteto de jazz, con un conjunto de vallenato, con un grupo llanero, pero la base era el cuarteto de jazz. Entonces, esas fusiones, como se conocen, hablábamos con Orlando, las hacía Quique Fernández desde los años 70, claro, con su orquesta, o sea que no eran nuevas. Y cuando yo regresé de Nueva York y empecé a trabajar aquí en Colombia, esa etapa de mi vida no la conocía nadie, y de pronto empezaron a aparecer cantantes diciendo, uy, por fin alguien que haga fusión. Y yo decía, pues yo hice hace 10 años, hace 15 años vengo haciendo eso. Entonces, asimismo, como hemos tenido discusiones contigo, Andrés, sobre la pedagogía, me gusta el mezclaje que se usa mucho en la cocina, ¿sí? Más que una mixtura o una fusión, tú haces un mezclaje de ingredientes diversos y te sabe a otra cosa. Entonces, a mucha gente hace la curúa con hierbabuena y sabe a curúa con hierbabuena, ni a hierbabuena ni a curúa. Bueno, vamos a seguir con algo más de música. Vamos a ir ahora a los llanos orientales. Hay un tema que personalmente es de los que más me gusta del disco, que son las tonadas y coplas de trabajo y ordeño en los llanos orientales. Bueno, escuchémoslo y luego hablamos de ello. Paloma que vas volando y en el pico llevas flores, en tus alas va un suspiro y en tu corazón amores. Ay, 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 estrellita, estrellita. Que una palomita blanca muy alto la vi volar, y después la vi venir, muy humilde a su lugar. Ay, 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 ay. Nube de agua, nube de agua. Quizás para los que no están tan familiarizados con este género, ¿qué es esto de las tonadas y las coplas de los llanos, María? Bueno, pues mira, son música de trabajo en los llanos. Cuando el llanero sale a ordeñar sus vacas, sabe que cuando le canta, sus vaquitas se disponen mejor a soltar la leche. El llanero sabe que cuando tiene que mover esas cabezas de ganado inmensas en esos llanos, esas sabanas maravillosas,
todos entre ellos siempre van tablesteros de bar cantando agila, agila, para agilar y orientar al ganado mientras los demás le hacen eco. Entonces, pues es el canto arraigado del trabajo que está en esta cultura y en todas las culturas del mundo. Y curiosamente, cuando yo me fui para Nueva York, nosotros, no tengo que remontar un poquito antes, que es bien interesante esta historia, nosotros con el grupo Fonopsis trabajábamos mucho en lugares nocturnos en Bogotá. Había sobre todo un lugar que se llamaba Harrods, ¿no? En la 100 con 15 creo que era. 96 con 15. En ese momento era el lugar de ir. Era un grupo de muchachos jóvenes que hacían música, hacíamos bossa nova, hacíamos jazz, hacíamos la música de ese momento. Y alguna vez algo faltó algún músico, se enfermó o algo, pasó en una tanda. Y me acuerdo que dijimos, ¿qué hacemos? Y yo dije, pues yo bajo y me canto un joropo. Tocaba cuatro y mi primer profesor de música fue Samuel Bedoya, mi primer instrumento fue el cuatro. Entonces, y yo ya venía mucho tiempo yendo a Manica Sanari, subiéndome hasta el Porvenir, al Chartre, con Pedro Flores y toda su familia. Iba todos los años, me quedaba 1 o 2 meses con ellos viviendo, aprendiendo esa música. Y ahí fue una vez cuando yo le dije a Pedro Flores, el gran bandolista, le dije, maestro, pero enséñeme bien los golpes de los capachos. Y me dijo, baile primero, porque la música entra por los pies. Entonces, ahí yo ya venía oyendo mucho esa música, la tenía ya, porque además yo digo que yo soy de estirpe cundiboyacense, de corazón, de sangre opita y corazón llanero. Yo no sé por qué yo nací en los llanos en alguna otra vida, pero esa fue una música que siempre ha sido una música que me ha fascinado. Entonces, como yo ya venía y tocaba cuatro y me cantaba pajarillos y todo, entonces bajamos con Orlando y yo comencé con una copla ordeña y de pronto Orlando puso un acorde y de pronto eso empezó a sonar chévere, y ya después de eso nos tocó siempre hacer una tanda de esa música que la gente la pedía. Entonces no solamente hacemos géneros en un bambuco, y ya comenzó ahí, eso ya era una fusión en ese momento de los años 81, por ahí, ¿no? Bueno, luego cuando me fui para Nueva York, entonces pues uno no lleva, ¿para qué llevar leña al monte? Yo quiero cantar bossa novas y estándares de jazz en Nueva York, entonces me llevé mi música colombiana. Creé un grupo que se llamaba Aires Colombianos, y luego lo de María Olga, el Colombia de María Olga, y me contrató el World Music Institute, que era un instituto dedicado a las músicas tradicionales de los países. Hice muchos conciertos con ellos, y yo siempre comenzaba mi concierto con una copla, con una tonada de trabajo, a capela. Me acuerdo que en uno de esos conciertos grabaron el concierto y yo estaba disponible, no sé, de pasar a los cantantes, y cuando comencé a cantar haciendo un esfuerzo porque no se me quebrara la voz en esos gallos que hay que hacer, que yo había aprendido muy bien de la tradición oyéndolos a ellos, estaba en eso y me acuerdo que dije, no voy a poder hacer la segunda parte de la canción, qué angustia. La terminé como pude, sudando, haciendo cara de que no pasaba nada, y se imprimió y fue la que sacó el World Music Institute en un disco que se llama Global Divas. Primer disco de Global Divas, que son mujeres cantando música, fue esa canción. Sí, son Global Divas, luego World Divas, no sé qué, pero yo estoy en el Global Divas, con la copla llanera. Y como eso ya venía esta tradición, cuando llegamos con Orlando solo me puso una condición para este disco, ¿no? Pero que haya eso tan bonito que tú haces llanero. Así me dijo. En el disco, por supuesto en Colombia, los de María Olga, hago coplas a tonas llaneras. En el disco con Antonio Arbedo tengo unas coplas llaneras. Yo grabé con Julio Reyes la música para una telenovela que se llamaba Leche, que era con los que ahí hice las coplas llaneras. Y luego entonces en este me dijo, bueno, sí, hagamos eso porque eso me llena el corazón, me sale como desde el alma. Y recogí algunas letras de estas tradicionales, muy antiguas, cosas que me han conocido, y no quise volver a escuchar nada porque yo ya las tenía tan en el oído, y le dije, ahora voy a improvisar, así. Y cogí el teléfono, cogí estas letras, dije, esta me gusta con esta, y empecé a improvisar, y se lo mandé, dije, oigan, me salió esto, por ahí es. No me contestó nada. A los 4 días me mandó la música de eso que ustedes oyen. Él armó la música sobre mi improvisación de ese momento. Yo dije, pero ¿cómo así ya está la canción?
Entonces, pues no podía faltar una expresión tan de mi alma, así como es el bambuco, como son esos cantos de trabajo y esas sonadas llaneras. Y pues yo me le quito el sombrero a Orlando porque normalmente uno hace la música y luego viene el cantante, pero haber cantado esto a capela en un celular y que él me haya montado eso me pareció muy bello. No sé qué piensas. No, pues es que la melodía lo hace todo. Mi hermano es percusionista, pero la percusión sabemos lo importante que es dentro de la música. Todo es importante, pero bueno. Y entonces yo lo molesto y le digo, la melodía es la reina, porque uno trata de hacer todo en torno a esa melodía para embellecerla, ¿no? O sea, el acorde que pones debajo de una melodía es fundamental, o la dañas o la embelleces. Y él dice que no, que el ritmo es el rey, obviamente. Entonces son rey y reinas. Uno escucha el disco y a ver, yo lo que siento es que está María Olga siempre muy en primer plano, pero va como en Ferrari, siento yo. O sea, debajo hay una base que es como de una consistencia, pero supremamente respetuosa del lugar de la voz. Y sin embargo, en los momentos cuando tiene que salir la base con una improvisación del piano, de la batería o del bajo, sale con todo. ¿Cómo es ese balance de acompañar la voz, Orlando? Cuéntenos un poco. A mí me parece, retomo lo que acabo de decir un poquito, o sea, si hay algo lindo en la música es una buena melodía. Uno oye, por ejemplo, en el cine la música de Ennio Morricone o de tantos que hay, y una sola melodía pone a vibrar a todo el mundo, nos pone los pelos de punta, emocionalmente nos lleva pues, a veces tú ves esa misma escena sin la música y nunca va a ser lo mismo. Y generalmente es la melodía la que tiene ese poder. Obviamente todos los otros componentes musicales, como la armonía y el ritmo, son súper importantes. Pero yo siempre he sentido que la melodía es una cosa increíble. Y más cuando esa melodía está cantada por un ser humano, pues el poder es bárbaro. Entonces, yo para hacerlo lo que siempre trato es, no voy a poner este acorde caprichosamente, no, yo trato de embellecer esa melodía, o sea, de alguna forma estar al servicio de esa melodía. Entonces eso no te deja atravesarte la melodía, ¿sabes? Es cómo la embellezco, no voy a poner esto que suena chévere o suena interesante, no, es eso. Entonces la melodía puede mantener, y me encanta que se escuche la melodía, ¿sabes? No saturar de cosas que se escuche, porque eso es muy lindo, una melodía. Y las melodías precisamente de este trabajo que hicimos son bellísimas todas. Entonces tuve mucho cuidado de no atropellarlas, de no atravesarme, de embellecerlas, mejor dicho. En este tipo de trabajo siempre tomamos riesgos, ¿no? Y a pesar de que había una voluntad por ser respetuosos con la tradición, siempre uno trata de como explorar algún límite. Uno que me sorprendió fue el uso de la electrónica en algunos lugares, y uno de esos temas es estas tonadas. Sí. ¿Cómo es ese tema de la electrónica, Orlando? Yo soy un poco irrespetuoso, para ser sincero. Pues, porque yo, no sé, yo considero que la música es música. O sea, porque uno combine o haga un mezclaje, porque yo coja un bambuco y le ponga otros acordes, otra rítmica, el bambuco no va a dejar de ser. Él siempre fue y va a ser, y su versión está en la vida y va a estar por siempre, ¿sí? Entonces yo sí me permito, o sea, porque yo no siento que porque un músico coja algo tradicional y juegue con él, no considero que eso sea respeto con eso, yo no, porque sigue siendo, allá está. Antes me parece que son nuevos caminos para la música, para mucha gente. Entonces, perdóname, me perdí la pregunta un poco. El tema de la electrónica. El tema de la electrónica. Entonces, de igual manera, yo considero que a nivel de cuando uno dice, bueno, pero Dios mío, después de la música contemporánea, que sí, ya se ha explorado tanto con los ritmos, con las armonías, que es el dodecafonismo, bueno, hablando de música contemporánea, ¿y qué más? Y yo considero que la tímbrica
es una parte fundamental para generar nuevas sensaciones a través del sonido. Entonces, cuando tú tienes, porque la electrónica te permite crear sonidos que no vienen de la acústica, de los instrumentos que conocemos acústicamente, ¿cierto? Yo puedo generar con osciladores y con frecuencias sonidos que generan una cantidad de cosas increíbles, ¿sabes? Y combinar eso con los otros instrumentos a mí me fascina, me parece increíble. Y desde siempre he tenido sintetizadores y me encanta. Incluso aquí fui muy, porque igual sí queríamos que el disco fuera muy acústico, ¿no? Pero a mí me encantaría hacer algo así solo de electrónica también, o meterle más la mano a electrónica porque es buenísimo. A mí que sí, una cosa muy bonita, y es que cada vez que Orlando hacía un arreglo me llamaban, nos reuníamos y me decían: oye, Eduardo, ¿cómo te parece? A ver cómo me sentía yo cantando ahí, y eso me pareció muy importante. Y lo otro es que sí habíamos hablado que queríamos que hubiera transparencia, que es como cuando uno se asoma a un pozo de agua y puede ver hasta el fondo. No importa lo profundo que sea, hacia abajo puede siempre así, pero tú alcanzas a ver, y queríamos que el disco fuera así. Bueno, ya vamos acercándonos al final, sobre todo porque queremos dejar un espacio para quienes quieran hacer algún comentario o pregunta, los artistas lo puedan hacer. Pero hay un tema que quiero tocar, María Olga, y es, siendo colegas en la Universidad Javeriana, yo he sido un poco testigo de los procesos de los estudiantes de María Olga, en especial en la maestría, para tener un poco más de libertad en la exploración de otras músicas no clásicas, digamos. Y algo que me ha llamado siempre la atención en los programas de sus estudiantes es que hay como una habilidad muy particular para ir a los estilos, a los géneros, muy respetuosamente, incluso trayendo dejos de esos géneros, pero sin perder una voz propia de cada estudiante. Cada estudiante tiene su voz a través de ese repertorio. Y aquí sentí lo mismo, es como un referente de eso ahora, digamos, en carne propia. Háblanos un poco de esa búsqueda que es respetuosa y al mismo tiempo pone en relieve tu propia voz. Muchas gracias, Andrés. Es una pregunta muy interesante. Nosotros también decimos en el disco que todas las melodías y las canciones que escogimos de por sí ya son obras bellísimas, no necesitan de ningún arreglo para sobresalir, ya son obras bellas, precisamente por eso nos enamoramos. Así que el ejercicio que nosotros hemos hecho es un ejercicio creativo, ¿sí? de la trayectoria, el recorrido, el camino, la experiencia que hemos tenido con Orlando, él en su lado, yo en el mío, para encontrarnos y entretejer este álbum. Cuando creo que, bueno, yo llevo mucho tiempo, me eduqué como cantante lírica, pero yo era dos personas en Nueva York. De día estudiaba en Juilliard y por la noche pues me iba a trabajar en los bares y en los lugares, porque si no, ¿cómo me sostenía? Y trabajaba haciendo pues, música latinoamericana. Entonces yo trabajaba para la Embajada Argentina, para la Embajada de Bolivia, para la Embajada de Venezuela, y tenía grupos con cada uno de ellos, porque así vivía. Entonces aprendía muchas de esas cosas y jamás me tocaba aprenderme la música tradicional de esos países para participar en la fiesta patria de cada uno de los países. Y llegaba a Bolivia, todo el mundo jugaba que era Bolivia y cantaba en la embajada de Perú, pensaba que era peruana, pero yo realmente era latinoamericana, era lo que yo sentía. Entonces fui aprendiendo, pero además yo venía con una gran curiosidad sobre cómo en la garganta hacer esas conformaciones para sonar, si cantaba un bullerengue, o si cantaba una canción llanera, o si cantaba un bambuco. Y tengo que decir que tal vez lo primero es que he escuchado mucha música. Creo que es un poco lo que le falta a los jóvenes hoy en día, escuchar mucha más música, pero es sentarse a escucharla. Yo cuento la historia de mi papá, porque mi papá era un melómano increíble, vengo de una familia musical, los Piñeros Corpas, y mi papá tenía además en nuestra casa, en el barrio de La Soledad, un equipo con unos parlantes, un equipo Marantz de tubos, con dos tocadiscos, con unos parlantes así, y todo el barrio venía a la casa nuestra, porque además él viajaba mucho y traía la última música. Pero nos hacíamos sesiones musicales y mi papá ponía a los chalchaleros y luego le ponía, les fascinaban las sinfonías de Nielsen, pero adoraba Schubert y luego sonaba Mercedes Sosa, pero sonaba también Olga Guillot, Roberto Ledesma, Atahualpa Yupanqui, Tom Jobim,
la música peruana, o sea, es decir, teníamos un bagaje de aquí para allá, música antigua, con una tranquilidad como quien cambia el día del radio. Entonces para mí había solo una música, la buena, había cosas feas y malas, pero en general pues, había mucha música buena. Y yo me sentaba a escuchar, analizando y claro, imitaba lo que pasaba en adelante y cómo sonaban estas cosas. Y luego ya lo hice con mucho más juicio. De hecho, estoy en un proyecto de investigación ahora con dos queridas colegas, Claudia Virginia y Silvia Ortega. Ambas se graduaron de esa maestría que tú mencionas para poder instaurar de una manera sistemática estos dejos en el estudio de las músicas populares. Y se trata de saber cómo suenan, cómo lo hacen, sin perder de ser yo. Yo soy una chica completamente ciudadana que canta estas músicas tradicionales, enamorada de esta música, pero no como voy a imitar a Totó Lamorosino, para eso existe Totó Lamorosino, y es de ella, lo hace divino. Haría yo, no le haría un favor a esa música, para eso la escucho a ella. Entonces, ¿dónde estoy yo? Es lo que digo a mis estudiantes. ¿Dónde está usted con lo que usted hace? Sabiendo y conociendo estos rasgos característicos vocales, ¿cómo los puede usar? ¿Dónde los puede sin dejar de ser usted? Y en este disco creo que eso fue lo que hicimos con Orlando, buscando, sonando María Olga, ¿qué podíamos ponerle que sonara dentro de esos dejos sin dejar de ser María Olga, la mujer bogotana que simplemente se fascina y está enamorada de la música de su país? Bueno, hablábamos un poco de los riesgos de los proyectos nuevos y comentábamos también antes de empezar que otro riesgo en este tipo de proyectos es grabar cosas que son muy conocidas, ¿cierto? Y aquí hay un par de temas así, uno de ellos es Noches de Cartagena, un tema pues que todos tenemos en el oído, y uno antes de oírlo dice, uy, ¿otra vez? ¿qué van a hacer? Y lo interesante de este tema es que no hacen nada raro, o sea, es muy bello. Eso es lo más interesante, que logran hacer un tema bastante convencional, pero que se deja oír muy bien, como con una frescura, con su sello propio. ¿Qué pasó ahí en Noches de Cartagena? Noches de Cartagena, bueno, hubo dos cambios fundamentales. Uno es que le cambiamos la métrica, porque originalmente es en 4/4. Noches de Cartagena, ¿cierto? Pero también hay grabaciones, ¿cierto? Y la pasamos en 3. Noches de Cartagena, ¿cierto? 3. Eso es bien importante. Y yo dije, eso es una balada jazz. Eso es como ir Round Midnight, como ir una canción de cualquiera de esas, una balada jazz. Entonces ese fue el mapa. Convertirla en una balada jazz, obviamente pues le puse la armonía propia del género y ahí nos soñamos todos. Pero hay una cosa importante vocal, y es que tanto esta como la canción bolero de Eduardo Cabas, que se llama Abril en Barranquilla, que nos encantó, que son dos baladas jazz, pues nada, escuché muchos referentes de baladas de mujeres que cantan baladas de jazz para oír los fraseos, las respiraciones, y entonces encontrar en ese mezclaje de eso con los dejos característicos de esas músicas. Entonces fue una investigación muy bonita tratando de embarcarnos con respeto dentro de esos fraseos jazzísticos de Diana Krall o de David Bridgewater o de Sarah Vaughan, pero también en los dejos musicales de esos otros géneros nacionales que permitían hacer un mezclaje sonoro interesante para la voz. ¿La oímos? Claro, listo. Noches de Cartagena que fascinan con el suave rumor que tiene el mar, donde la brisa cálida murmura
Ahí es donde quisiera estar contigo, con la luna en la arena y ese mar, y que juegue a brisa con tu pelo y las olas te vengan a arrullar. Noches de Cartagena tan divinas, lindo rincón Caribe y colonial. Ahí, por ejemplo, mira, es una parte fundamental para llamarlo jazz. El contrabajista, lo que él está tocando fue en el momento, no es algo que está premeditado ni escrito anteriormente. Lo que sí se tiene es que improvisa sobre la estructura de la primera parte de la canción. Eso sí se hace. Sobre la estructura melódica de la primera estrofa de la canción, él improvisa libre. Entonces, eso es propio del jazz. Sí, pues ya pueden ver cómo en este caso envuelve esta melodía muy tradicional y la lleva como a otro lugar, ¿no? Y estos efectos al principio como modernos. Muy lindo. Sí, como impresionista. Sí. Pueden ustedes ver que se trata de un disco muy variado, que se deja oír muy bien, de verdad es un disco para sentarse a oír con audífonos, una copita de vino, muy rico de oír. Vamos a dejar un espacio, como les dije, para hacer preguntas, pero antes quería oírlos muy brevemente comentar algo final, precisamente sobre el tema con el cual iniciamos, y es este tema de la música que se hace alrededor de los lazos afectivos. ¿Aporta algo a la amistad y le aporta algo a la amistad a la música? Yo creo que la música todo el tiempo nos conmueve porque nos conecta con algo emocional, nos conecta con la emoción de algo vivido, con la emoción de lo que quisiéramos vivir en el futuro, con la emoción de lo que estamos viviendo, pero siempre nos conecta y normalmente muchas de estas experiencias están liadas con otras personas, nos traen el recuerdo de otras personas, vivimos de nuevo esas experiencias de tristeza, de nostalgia, de inmensa felicidad, pero nos conecta. Y yo siento que este trabajo que hemos hecho con Orlando, a través de todo el disco, también tiene precisamente esa sensibilidad de uno, el afecto que tenemos entre los dos, pero el respeto por nuestro trabajo y la claridad de la importancia de la música y el respeto con que queremos tratar la música, pero también nuestra postura con respecto a la vida, al planeta, a los demás. Hay algo, unos lazos comunes que definitivamente se ven en la música. Totalmente, Andrés, totalmente, pues además de lo que dice María Olga, porque nosotros empezamos, ella empezó a estudiar un poco antes que yo, digamos, música, pero sí estuvimos como en nuestra formación inicial juntos estudiando. Entonces
pasaron muchísimos años, ella se fue para New York, yo estuve también viajando muchos años y cada uno explorando su vida a través de la música y todo eso. Entonces nos debíamos un trabajo ya pues, más maduros, con todo el bagaje de tantos años de por medio. Entonces indudablemente ahí está lo que tú dices, el motor del álbum fue eso, fue un reencuentro musical a través del cual pudiéramos expresar precisamente toda esa amistad y todo ese cariño de tantos años, y además uno de los percusionistas del álbum es mi hermano. Entonces eso para mí sí aporta una cuota emocional en el oyente. Obviamente uno cuando toca, pero en el que oye no lo sabe, pero eso está ahí está toda esa parte emocional apoyando todos esos sonidos. Y también quisiera decir que cuando me preguntan, ¿y usted qué espera con esto? Yo digo, que la gente lo escuche y se emocione. Eso es lo que espero. No, quiero es que lo puedan escuchar con otros oídos, más allá de que, pues es un folclore, que si es jazz, que lo escuchen con los oídos del alma. Esto es una cuestión de emociones. La vida es de emociones, la música es de emociones. Antes de cerrar, vamos a dar la voz a quienes quieran participar. Aquí tenemos a Orlando y a María Olga dispuestos a compartir algo más que haya quedado por fuera. No, yo sí, también creo que... Sí. Andrés, ¿cómo estás? Oca, ¿qué hay? Y Orlando, ¿qué hay? Yo soy la hermana María Olga, pero yo sí creo que me parece importante que hablemos un poquito acerca de Calypso y cómo se produce Calypso. Sí, ya hablar de así. Llegaste. Porque me pareció una de las obras más lindas, obviamente que todas son preciosas, las obras como dice Nogata, es absolutamente preciosa, pero me pareció muy importante de esa parte de mi hermana cuando estuvo allá y el respeto que ella recibió de los raizales y ella cómo respetó los raizales, tanto en San Andrés como también en Providencia, porque fue testigo de eso. No sabía que había comentado acerca de eso. Pero me gustaría, hacer un comentario importantísimo al respecto, y es que en nuestra próxima revista de la Junta Nacional de Folclore va a ser dedicada precisamente a la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, y me he comprometido a escribir un artículo sobre mis experiencias musicales de un año en San Andrés y un año en Providencia, de lo que pasó y de lo que viví y de lo que me transformó mi mirada hacia estos raizales, a este pueblo, con semejante respeto y afecto que les tengo. Todavía me hablo con ellos, nos compartimos muchas cosas y ellos saben cuánto los quiero y cuánto los respeto y los admiro por sus músicas. Gracias. ¿Alguien más? Eduardo. No, pues primero creo que todo lo que ustedes dicen está en el disco, me parece. Lo que tú dices es justo, nunca sé si no tú tienes. Lo que semilla el pozo, yo creo que eso está en el disco, pero a mí lo que de verdad me llama la atención es la riqueza armónica, porque ustedes dijeron que política, que sonaba convencional, Noches de Cartagena, creo que el único acorde que es el de la tónica, que cierra la canción, creo que es el único que está sacado de la partícula. De resto son unas exploraciones armónicas muy ricas. En algún momento eso se volvió como hindú en dos compases, es decir, un cambio de escalas, de modos. Pero realmente es un trabajo realmente muy brillante desde ese punto de vista, no solamente por las canciones, sino es decir, es una riqueza armónica y pues se nota que sabe mucho. Sí, ahí yo creo que me corresponde a mí de pronto hablar, porque cuando decía que no hacen nada raro me refería a que no hacen nada excéntrico, como para llamar la atención, porque evidentemente hay como unas capas ahí de sutilezas armónicas, modales, súper interesantes. Y tú dijiste algo muy importante también. Nosotros nos reunimos mucho antes de grabar, para trabajar y estar seguro. Y yo le decía a Orlando, y se me han preguntado, es que cuando yo escuchaba las pistas, me inspiraba a cantar, me inspiraba y sentirse uno en un Ferrari, ¿sí? En un Ferrari donde yo no tenía que tener el control sobre la conducción, sino eso tenía piloto automático y yo podía también desplegar mis alas
desde la voz y desde la emoción y el sentimiento para cantar, y te agradezco mucho por eso. No, para mí un placer pues contar. Yo estaba muy tranquilo porque pues tenía una voz maravillosa, un color, es un timbre de voz excepcional, y pues una mujer con una experiencia increíble dentro de todo este campo pues, de conocimiento de nuestras tradiciones. Y también pues lo que quiero reforzar, eso que tú dijiste de quizás el consejo a los nuevos músicos emergentes, precisamente confiaba porque conozco su trayectoria auditiva, o sea, toda la música, porque a mí me ha pasado igual. Y muchas gracias por lo que dices de la riqueza armónica. Yo creo que eso se lo debo a escuchar de todo, de todo. Tú sabes, porque en la entrevista yo te hablé de varios ejemplos que son Mahavishnu Orchestra, Brahms Federal Emerson Lake and Palmer, más de la música tradicional. Entonces, y ahora yo me siento, ahora que es muchísimo más fácil, yo me siento y yo pongo música de tu, de verdad, yo lo hago, porque es que eso lo enriquece de una forma increíble. Y lo más bonito es que cuando ya uno se sienta como a hacer el arreglo, uno ni siquiera piensa, ay, tal acorde de tal música o tal forma, tal escala o tal modo, tal. No, eso ya quedó adentro de uno y sin uno darse cuenta, sale. Entonces por eso es tan importante escuchar música de toda, escucharla y disfrutarla, y eso queda adentro, en la biblioteca musical. ¿Alguna otra pregunta? Dairo. Hay algo que quería comentarles, y es que no está explícitamente la música electrónica en las canciones, pero sí se siente que hay un disfrute del sonido, porque a pesar de que es jazz, que tiene muchas notas y muchas cosas, todos los comienzos de las canciones hay un momento en que suena algo y me dejan disfrutar del timbre de lo que está sonando, y como que ese momento perfecto de poder disfrutar el timbre. El contrabajo, cuando hace el solo, hay veces hace 3 notas rápidas y deja ahí sonando, y entonces uno alcanza a disfrutar más allá de lo musical el sonido, ¿no? Entonces cuando uno hace música electrónica y entonces coge un sonido y ese sonido está toda la canción, pero uno lo mueve, lo transforma y le coloca filtros y cosas, es disfrutar del sonido. Entonces siento que las nuevas músicas también que uno escucha que trabajan a partir de disfrutar el sonido se siente en el disco, que también hay un respeto hacia eso, hacia el sonido, hacia el timbre, hacia que también disfruto de la armonía, pero también disfruto de una nota, y que dure lo que tenga que durar para disfrutar también de esa otra parte de tu música que es tan importante que eso. Yo tengo que decir que mi maestro en eso ha sido Keith Jarrett. Keith Jarrett, no sé si lo conoces, es un pianista norteamericano impresionante, con educación clásica, pero especializado en el jazz. Pero Keith Jarrett a mí me cautivó porque la mayoría de la gente que estudia jazz, yo entonces no me considero músico de jazz, yo soy músico, utilizo el jazz como una herramienta dentro de la música. Pero algo que mucha gente piensa es que el jazz siempre todos los acordes son densos, y que lo son, ¿no? Y sonantes y tal, y todo ese tipo de cosas. Pero Keith Jarrett de repente empieza a tocar y está tocando efectivamente estos acordes densos y tal, y de repente de la forma más maravillosa pone una triada y la hace sonar de una forma increíble, y es maravilloso como después de esta tensión él te lleva, pone esa triada, y es como que uno dice ¡wow! Por eso a veces cuando gente, digamos, que no está tan familiarizada con el jazz, escucho cierto jazz que sí es todo el tiempo muy denso y que no va a ese lugar seguro o familiar, que no puede conectar con eso, ¿no? Lo cual no está mal, también está bien que eso exista, pero a mí personalmente sí me gusta el ir allá y acá, el estar afuera y adentro, como, ¿sabes? Como salir, tensionar, relajar, volver, me encanta. Y el maestro de eso para mí, gracias Keith Jarrett. Y Keith Jarrett decía en una entrevista que yo escuché, porque él después de jazz se dedicó a ser un pianista clásico, a tocar Bach.
Y él decía, sí, pero me acuerdo de hablar de Bach y decir, es que cuánto he aprendido de Bach, porque sé, los que hemos tocado bajo y hemos trabajado sabemos que estaba muy adelantado para su época y que si esos acordes que él toca en todos sus preludios y en sus fugas los hubiera hecho al tiempo simultáneo, lo habrían colgado, lo han quemado en la pira de la brujería. Entonces por eso era el genio de las tensiones y relajar y poner la tensión y relajar. Pero él decía, yo aprendí mucho de él con respecto al sonido del timbre, decía Richard, de esos preludios lentos, donde mete una segunda y luego por fin la relaja en la tercera y uno siente eso. Dijo eso. Y quería comentar otra cosa, y es que la gente piensa que el virtuosismo solamente es los juegos pirotécnicos de cuántos dedos va a poner Orlando, cuántas notas o la cantante, y hay un gran virtuosismo en la simplicidad, hay un gran virtuosismo en la transparencia y un gran virtuosismo en deleitarse y quedarse pegado al sonido, porque es el sonido. Bien, tenemos tiempo para 2 intervenciones más. Bueno, pues mi sincera felicitación es, yo soy compositor de música sinfónica y estoy absolutamente emocionado por nuestro trabajo, es una joya que ustedes tienen ahí. Nosotros como colombianos, todos somos colombianos y siempre anhelamos que la música colombiana crezca, y de hecho con este disco, eso lo siento, definitivamente veo una conexión con la voz que es tuya. Y efectivamente la armonía es una riqueza, es absolutamente, está puesta donde necesita estar puesta, es una verdadera joya, y todo lo que hay detrás de eso tiene muchísimo que ver con la riqueza tímbrica. La riqueza tímbrica lo hace por sí sola y es precisamente el fundamento esencial de esta simplicidad de la que tú hablas. Así que realmente estoy muy emocionado y sé que hay muchísimo por hacer con respecto a la música colombiana. O sea, la música colombiana y nuestras músicas tradicionales son una riqueza enorme, y realmente sí, lo que tú decías inicialmente, hoy siendo seres humanos del siglo XXI creemos que ya no hay nada por hacer y resulta que hay todo por hacer, y esto realmente a mí me enorgullece muchísimo porque es un trabajo 100% colombiano y me emociona muchísimo. Mis sinceras felicitaciones. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo, me encantó mucho este álbum, está muy precioso, muy bien construido. Puede que me esté equivocando al momento de que vaya a preguntar, pero me gustaría saber un poquito. Es que, bueno, en las investigaciones que ando realizando, soy etnomusicólogo, ando trabajando con las manifestaciones del Caribe colombiano, soy del Caribe colombiano, y ando haciendo evaluaciones con respecto a todo esto que tiene que ver con organicidad e institucionalidad de la música. Y escuchando este álbum dije, bueno, quizás vaya a escuchar un pasaje por toda Colombia, pero escucho que hay un toque de organicidad dentro de este lenguaje jazzístico, muy independientemente que puede estar o no asociado a todo lo que tiene que ver como institución o lo que para ella representa, y es justamente un detalle extra musical que estoy notando a lo largo de cada una de estas canciones, en especial con Noches de Cartagena, que bueno, es una canción que particularmente me toca, nacido en Cartagena obviamente, y es ese elemento que es la evocación. Siento que en cada una de las piezas hay una evocación intrínseca y muy conectada, y no solamente nos revela esa manifestación cultural, sino que a su vez refleja sus propias historias. Cuando le estaba escuchando de que, bueno, si fuiste a la ciudad de Nueva York, estuviste tocando con varias personas de Nueva York, pero siento que tu alma estaba todavía en Colombia, y eso es lo que querías transmitir a cada una de estas canciones, y se percibe tanto armónicamente, se percibe a través de tu voz, que aparte me encantó los quiebres que tenías entonadas y coplas. Yo estaba diciendo, wow, no quiero hacer eso. Pero sí me gustaría saber que, bueno, la palabra evocación a ustedes les transmite, o sea, si digo evocación, el álbum les dice algo de eso. Claro que sí, por supuesto. Me encanta que digas eso. Me parece tan importante que digas eso, porque la evocación permite que cada oyente
se coloque donde quiera. Nosotros no dirigimos al oyente en un solo camino. El oyente se profundiza, se sumerge en la música y se puede ir para donde quiera, a donde lo lleve su vocación. Y creo que hay un tema que no mencionamos, que es importante, y lo hablamos mucho con Orlando, y es las palabras. Si uno se pone a oír, hay muchas palabras en las que les hago énfasis en las canciones en diferentes lugares, aspiradas o un poquito ronquitas o completamente planas, o sea, lo trabajamos mucho porque eran palabras claves en la canción de lo que nosotros pensamos que era clave, sugerir, realzar esa emoción a través de algún dejo vocal. Entonces me encanta que lo hayas percibido, que lo hayas notado, porque o sea, exactamente hicimos muchas cosas y no era todo el tiempo para no cansar al oyente, sino qué palabras nos parecían que podían tener, aparte de la tímbrica, de la armonía, del acompañamiento, algo en la manera de enunciarla musicalmente, que tuviera otro ganchito que quisiera ya en alguna parte y uno la percibiera. Me encanta tu comentario también, porque cuando uno hace la música desde la emoción, eso se nota impresionantemente. Mira, la introducción de Noches de Cartagena, que empieza lo que tú decías, Medio Matos, yo de verdad, en esa en particular, yo me acuerdo que yo alguna vez estuve, pues, todos cuando estaba en Cartagena, en el Baluarte, ahí en el Baluarte donde uno ve el castillo y San Felipe, y por la noche, y el oleaje, y el mar, y eso, seguramente me va a tomar una sorpresa. y me acordé de ese momento, y eso fue lo que me llevó a encontrar ese modo musicalmente hablando. O sea, ese tipo de cosas a mí me gusta mucho hacerlas para arreglar. Primero evocar el sentimiento de lo que quiere decir la canción, de las palabras de la canción, de la energía de la melodía de la canción, y eso te lleva a traducirlo en música. Porque si uno empieza a la inversa, no, si piensas, no, pongamos este acorde que suena chévere y que funciona y que tal, no. Pero si tú te conectas primero con la parte emotiva de lo que trae esa melodía, esa música y todo, eso te lleva a encontrar el acorde adecuado o el modo adecuado. ¿Sí? Mira, una pequeña notica. En los años, como en el 2000, 2004, algo así, hubo un concurso de composición de jazz latino que organizó la SGAE, la Sociedad de Editores de España, a nivel mundial era un concurso. Y yo dije, uy, yo quiero participar. Y me cerré a componer, entonces dije, jazz latino, miércoles, la celebración iba a ser en Cuba. Entonces dije, wow, me tocaba crear una cosa así espectacular, entonces empecé a componer una cosa muy virtuosa, ¿sí? Con cambios de compases, pero latino, pam, pam, pam. Faltaban 2 días para mandar la obra, yo la terminé y de repente me senté a escucharla ya cuando terminé, después de un mes de componer por ahí. Esta vaina no me gusta, o sea, no me gustó. Sí, una cantidad de acordes interesantes, pero no me gusta. Y yo había escrito, cuando yo viví en España, viví varios años, una tarde estaba, pues, la Castilla-La Mancha es muy árido, es plano, y tenía una nostalgia de estos cerros. Yo soy bogotano, que veo una de estas montañas bogotanas, ¿no? De ese verde, tenía nostalgia de mi tierra, ¿no? Y me senté, voy a componer un bambuco. Entonces, yo voy a hacer un bambuco. Y compuse un bambuco jazz, si se puede decir más o menos tal. Y de repente me llegó a la cabeza ya después el bambuco jazz. Y cogí en un día, lo adapté a las características del concurso y tal. Me seleccionaron entre 7, fui a viajar a La Habana, Iraquere tocó la obra, quedó en segundo y gané un muy buen premio de eso, gracias a que puse algo que realmente tenía un contenido emocional fuerte y una vivencia. Entonces me parece fundamental eso que dices, porque cuando la música realmente es una herramienta poderosa para el despertar de la conciencia, para el bienestar del ser humano, y ese para mí también está para entretener y bailar y rumbear y todo, pero para mí el origen principal de la creación de la música es ese bienestar que puede
hacer en el ser humano y el impacto que puede tener sobre esta sociedad. Bueno, antes de despedirnos me parece clave preguntarles cómo hace la gente para oír el disco, dónde lo pueden encontrar. Claro, está en todas las plataformas digitales, por favor escúchenlo desde su alma, con sus oídos emocionales, en Spotify, en Deezer, en CD Baby, en YouTube, está en todas las plataformas, un punto en el mapa. Y también atentos a las redes, porque estamos haciendo conciertos en vivo. Cuéntales. Va a ser en vivo, el concierto en vivo, que estamos llenos de emoción. El 20 de abril en el Teatro del Centro Cultural del Gimnasio Moderno, es un sábado a las 7 de la noche. Los esperamos a ver sorpresas lindas y los llevaremos en este viaje emotivo a sus recuerdos y a sus hogares internos en su alma. Así que acompáñenos, por favor. Nuevamente un agradecimiento especial por este espacio y especialmente por la música. A ti, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho cariño. Y de verdad invitarlos a oír el disco, ojalá puedan, no, ya uno no hace tanto eso hoy de sentarse a oír un disco de A a Z, uno pone música y mientras va en el carro, mientras trabaja y hay tal contaminación sonora que este es un disco que amerita sentarse a oír y van a descubrir ahí muchas cosas muy hermosas y esa emoción de la cual han hablado es evidente, así es que los invito y las invito a buscarlo en redes, a escucharlo y a los que nos van a ver después por YouTube pues un agradecimiento especial también al patronato. Bien, pues un aplauso para los artistas. La verdad tengo que decir que es un honor para nosotros tenerte a ti, Andrés. Muchas gracias por tu bagaje, tu trayectoria, el gran músico que es, el gran educador y Teresa Tica acompañándonos en esto y por tus notas. Muy amable. Muchas gracias, Andrés. El patronato, un abrazo. Gracias.